Hoy nos toca ver el estudio, el rapto o la segunda venida. Hace unos días viendo el celular veía, el mundo espera la vacuna, nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Interesante. Otro decía, Cristo viene, en tantos días viene. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué fundamentos bíblicos tenemos tanto para hablar del rapto o para hablar de la segunda venida? Pues estudiemos y chequemos. Mira, lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando Felipe fue a evangelizar a ese etíope que iba en el desierto, dice la parte final que cuando el Felipe le dice al eunuco que necesita ser bautizado y él se bautiza y bajan los dos del carro y los bautiza. Y dice aquí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió con gozo su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Esta palabra de el Espíritu arrebató a Felipe es la misma palabra del arrebatamiento. Entonces sí aparece en las escrituras el arrebatamiento como tal. Pero hay algunos versículos que sí apoyan que viene un rapto para la iglesia. ¿Cómo cuáles, Isaac? Yo tengo lo que es 1 Corintios 15, 51, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Habla de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de vamos a ser, en cierta forma, transformados, arrebatados. Los que estemos en vida y los que estén muertos, dice que resucitarán para recibir al Señor. Muy interesante porque es muy parecido al otro pasaje que tiene. Así es, dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que duermen con él. Porque todos los que decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, qué interesante este pasaje, porque nos dice que los muertos en Cristo ya están con el Señor. Y el día que Cristo venga, va a venir con los que durmieron, los muertos en Cristo, y van a recibir un nuevo cuerpo, y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Habla de un rapto. De un rapto. Sería impresionante ver cómo sería ese día, ¿no? Ver cómo viene el Señor Jesús con las personas, los que hayan muerto, y en ese momento cómo vuelve ese cuerpo a tomar vida para recibir al Señor. Muy, muy interesante. Otro pasaje que no habla de lo mismo, pero sí se utiliza mucho en la enseñanza del rapto, es lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 10, que dice: yo conozco tus obras, he aquí
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Así que aquí dice que Dios va a guardar la iglesia. La iglesia Filadelfia es la iglesia fiel. Y Dios dice, tú has sido fiel, yo voy a ser fiel contigo y yo te voy a guardar. En medio de una prueba que va a venir sobre todo el mundo, hay un plan divino. Un plan protector de Dios. Mire, qué interesante, porque esto del rapto suena muy bonito. Suena de que no te preocupes, Cristo viene y te va a llevar, y aquí en la tierra va a haber un caos, pero allá en el cielo vas a gozar la vida eterna. Qué importante es, bueno, qué bueno creer en el rapto. Yo, en un sentido, qué bueno, yo quiero creer en el rapto, de que Dios va a venir y me va a llevar. Trae una cierta esperanza y una cierta consuelo al cristiano. Sí, claro, pero no es toda la enseñanza que encontramos en la Biblia. También encontramos la enseñanza de la segunda venida. Así es. Yo tengo lo que es Mateo 24, respecto a lo que dice el Señor, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en la hora que ha de venir vuestro Señor. Ahora, ahí es bien interesante, habla en cierta forma de un rapto, de que una será tomada y la otra será dejada. Pero en realidad, ¿a quién se está refiriendo? Y yo veo aquí en las parábolas del Señor, en la parábola del capítulo 13, tocante a la enseñanza del versículo 24, que se refiere como la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué habla esta parábola? Habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena tierra, buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. Dejarlos crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. Ahora, esta parábola, el mismo Señor nos da la interpretación. Más adelante nos dice que los discípulos le dijeron, Señor, explícanos esta enseñanza que dijiste. Pero ellos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y lo que el Señor les dijo es que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y es quemada en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán en su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hicieron iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, porque aquí lo que nos dice no es que los justos van a ser sacados. Lo que nos dice es que son los malos los que van a ser sacados. Separado. Una separación entre el justo y el impío. Así es. Hay otra parábola que tiene que ver con la red. Así es. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Y una vez que se llenan, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en unas cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelve a repetir lo mismo en una parábola diciendo que es una separación de justos e injustos, y los injustos tienen un final de tormento eterno por el justo juicio de Dios. Pero no solamente las parábolas hablan de la venida del Señor. ¿Qué más habla de la venida del Señor? Y Isaías 32:1, Las profecías. lo que ¿verdad? son las profecías. Ahora, ¿qué nos dice Isaías? He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sedecal, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ok, Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y habla una vez más de ese reinado del Señor. Ahora, Mateo capítulo 25 nos dice que va a llegar un día en que el Rey de Gloria se va a sentar y va a juzgar a las naciones. Así es. Habla de la venida del Señor, tanto Mateo 24 como Mateo 25. Y al final, en Apocalipsis 22:20 nos dice el final, nos dice, he aquí, vengo en breve. Y termina, sí, Señor, ven pronto. Y la esposa dice ven, y la iglesia dice ven, y todo aquel que quiera diga ven. Así es. Entonces, en realidad hay tanta enseñanza para recargarse en el rapto, como tanta enseñanza hay para recargarse en la segunda venida. Entonces, ¿por qué tanta controversia? Yo pienso que es tratar de, como no tenemos toda la luz completa sobre los acontecimientos de finales, a veces tratamos a través de una teología sistemática tratar de acomodar de una manera, y a veces pues es difícil armar todo el rompecabezas completo cuando Dios tiene toda la visión, ¿no? Bueno, cuando uno habla de la teología sistemática, en sí la teología sistemática es la que te habla del rapto. Es la que apoya el rapto. ¿Por qué? Porque acomodó las dispensaciones, y dentro de las dispensaciones, ahorita estamos en la dispensación de la gracia. De la gracia. Después entra supuestamente el rapto, después el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, después entra el reino del milenio. Pero como es una teología sistemática, ya puso todos los acontecimientos en orden. Así es. Pero en la antigüedad no había una teología sistemática. Así es. Lo único que tenían era la palabra y tal cual como la leían. Así que cuando hablamos de la segunda venida, es que por un lado hay profecías que anuncian la segunda venida. Así es. No hay ninguna profecía que anuncie el rapto de la iglesia. Pero sí hay una profecía que anuncian la segunda venida. Así es. Tanto como del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Qué tremendo es esto, porque cuando basamos nuestra convicción
en una teología sistemática donde, bueno, un grupo de personas la pusieron en un orden aparentemente cronológico, hicieron un hilo del tiempo para decir, esto va a suceder, pero cuando vemos las escrituras, y hay algo que se reitera en la Biblia, que nos dice, y esto aconteció para que se cumpla la profecía, Así es. y no al revés. No es, Sigue esto. ¿sí? No es una agenda que le tenemos a Dios de los acontecimientos, sino que nosotros, al estar viendo los acontecimientos, uno puede decir, esto es lo que dice aquí la Biblia. Así es. Y es prácticamente, nunca en las profecías anunciaron un rapto para la iglesia, pero sí una segunda venida. Pero en la segunda venida no habla de que la iglesia, a lo mejor cuando Cristo viene, si viene al final, antes de entrar en su reino, entonces a lo mejor la iglesia sale y regresa con Cristo. Pero ya una iglesia transformada por el poder de Dios para implementar el milenio. Por eso hay una controversia ahí de poder definir cuándo viene Jesús. Y hay un porcentaje, por así decirlo, de error, ¿no? O puede haber un porcentaje de error, porque si no es al principio a mitad, ¿cómo se acomodaría todo lo demás respecto a la segunda venida? ¿Qué situaciones? Lo importante no es si Cristo viene antes o durante o después. Lo importante es que Cristo viene. Amén. Y es donde debemos de poner nuestra fe y estar alerta de los acontecimientos que están sucediendo para que nosotros podamos ver lo que dijo el Señor, que veamos a la higuera y a los árboles, que cuando las ramas empiezan a salir y los frutos empiezan a asomarse, uno dice, el verano está cerca. Así es que cuando veamos todos esos acontecimientos que están profetizados y anunciados, podamos decir, el Señor está cerca. El Señor viene. Así que queremos decirle, ponga a Cristo en su corazón y Él se va a encargar de nuestra vida. Él nos va a guardar como un especial tesoro. Que Dios les bendiga ricamente.